Mi nombre es Teresa Méndez. Tengo 45 años, soy madre soltera y he trabajado como asistente legal por más de 2 décadas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para ver a mi hijo, Elías, de apenas 18 años, enfrentando solo a todo un tribunal. Cuando Elías nació, supe que era especial. No solo por cómo me miraba desde la cuna con esa intensidad que parecía más de un adulto que de un bebé, sino por la manera en que absorbía el mundo. A los 5 años ya me preguntaba, ¿por qué la gente mentía en los juicios? A los 10 leía mis viejos libros de derecho mientras otros niños jugaban a la pelota. No era fácil criarlo sola, pero cada noche lo veía dormido con subrayados de mis códigos en las manos. Y sabía que estaba sembrando algo más grande que yo. Nunca imaginé que esa semilla florecería en el lugar más duro e inesperado. Una sala de juicio, donde él mismo tendría que luchar por su libertad. El caso parecía claro. Lo acusaban de haber robado un BMW modelo 2022, huir de la policía y resistirse a ser detenido. Todo sonaba contundente, huellas dactilares en el volante, testigos oculares. Una persecución, pero algo no encajaba. Y aunque me dijeron que sería representado por una abogada pública, yo supe, desde el primer momento, que él no lo permitiría. Estábamos en la corte del condado de Los Ángeles. El juez era Ricardo Valdés, famoso por su tono arrogante y sus decisiones rápidas. Cuando vi cómo miró a mi hijo, supe que lo había subestimado. ¿Usted cree que sabe de leyes?, le preguntó con una sonrisa sarcástica. Esto no es un concurso de oratoria, muchacho. La sala entera rió. Los oficiales, el jurado, hasta la secretaria. Yo sentí mi estómago retorcerse. Pero Elías no bajó la cabeza. No se inmutó. Solo me buscó con la mirada, y cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió. Sabía lo que hacía. Y yo solo podía contener las lágrimas. La fiscal del caso, Natalia Fuentes, era meticulosa, segura, arrogante incluso, presentó las pruebas una por una, el vehículo reportado como robado, la persecución, las huellas de Elías, la supuesta declaración de un oficial que dijo haberlo visto conduciendo. Todo sonaba perfecto, demasiado perfecto, pero cuando llegó el turno de la defensa, mi hijo hizo lo impensable, se levantó. Colocó una mano suave sobre el brazo de la abogada pública que lo representaba y con la voz más serena del mundo dijo: «Su señoría, me representaré a mí mismo». El silencio fue absoluto. El juez lo miró como si fuera una broma. La fiscal rodó los ojos. Pero yo sabía que había llegado su momento. No porque quisiera estar ahí, sino porque había nacido para eso. Con una voz clara, pausada, Elías comenzó su defensa cuestionando el testimonio clave. Solicitó los registros GPS del patrullero del oficial que supuestamente lo vio. Demostró que ese oficial ni siquiera estaba en servicio esa noche. Luego, presentó la declaración jurada del dueño del vehículo, Mauricio Campos, quien describía al ladrón como un hombre blanco, completamente diferente a Elías. Era una revelación demoledora. Y no se detuvo allí. La fiscalía quiere que ustedes crean que unas huellas en un volante son suficientes para condenar, dijo al jurado, pero ¿cuántas veces han tocado algo en una tienda y luego se han ido sin comprarlo? ¿Eso los convierte en ladrones? Los murmullos comenzaron a crecer. Vi al jurado intercambiar miradas. Vi a la fiscalía perder el control del relato. Vi al juez frotarse los ojos, como si despertara de un letargo, pero lo más impactante fue cuando mi hijo señaló que el perito forense encargado de procesar las huellas no había sido llamado a declarar, que no tenía derecho a interrogar al responsable del análisis más importante del caso, que la cadena de custodia no podía ser verificada. Fue en ese instante que la sala cambió. El juez Valdés, el mismo que se había reído al inicio, bajó la mirada, cerró el expediente y dijo: «Caso desestimado». Las palabras cayeron como una bomba. Yo no pude contener el llanto. Elías me buscó, caminó hacia mí y lo abracé como cuando era niño. «Hijo, casi me matas del susto», le susurré, y él, rascándose la nuca como si nada, me dijo: «Tenía que intentarlo». Después del juicio, la prensa lo rodeó, lo acribillaron con preguntas. Pero Elías solo se subió la capucha y bajó la mirada. «No quiero fama». Esto nunca fue sobre ego, fue sobre justicia. Y ahí, en medio del caos mediático, yo lo esperé al pie de las escaleras, con los brazos cruzados y el corazón lleno. Porque en ese día, mi hijo no solo salvó su nombre, despertó algo en todos nosotros. Y yo sé que no será la última vez que pise una sala. Pero la próxima vez no será como acusado, será como abogado, como defensor, como voz de los que no tienen una. Después del juicio, el tribunal era un enjambre de cámaras, micrófonos y murmullos agitados. Los periodistas se arremolinaban como abejas enloquecidas frente a la salida, lanzando preguntas a quemarropa.
Yo apenas podía avanzar entre la multitud. Elías, con la cabeza baja y la capucha de su sudadera gris cubriéndole el rostro, avanzaba, como si ese fuera el tramo más difícil de todo su camino. ¿Sabías que el juez iba a desestimar el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo te sientes al vencer a una fiscal con años de experiencia? Elías no respondió. Solo caminó hacia mí, en silencio. Con los hombros rectos pero la mirada cansada. Lo abracé sin decir palabra. Durante un largo segundo, sentí su respiración entrecortada. Como si solo entonces su cuerpo le permitiera quebrarse un poco. Porque lo que acababa de hacer no era algo que un chico de 18 años tuviera que enfrentar solo. Nos alejamos de los fleshies y nos refugiamos en el coche. Ya no era el vehículo que usábamos para ir al colegio o al supermercado. Ese coche se transformó en un santuario de silencio, de pensamientos densos. Yo lo observaba de reojo mientras conducía. Elías miraba por la ventana con los ojos perdidos. Tenía los puños cerrados sobre las rodillas. No de rabia, sino de contención. Supe que algo había cambiado para siempre. ¿Sabes qué fue lo peor, mamá? Me dijo al fin. ¿Qué, hijo? Que me preparé toda la vida para defender a otros. Pero jamás imaginé que primero tendría que defenderme a mí mismo. No supe qué responder. Me dolió porque era verdad. Porque el sistema que yo misma conocía, el que tantas veces critiqué desde la comodidad de la oficina, se lo tragó sin pestañear, solo porque era joven, latino, inteligente. Y no lo soportaron. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de orgullo, indignación y cansancio. Las redes sociales estallaron. Algunos lo llamaban el genio legal de Los Ángeles. Otros dudaban, decían que todo fue una actuación. La prensa nos buscaba día y noche. Pero Elías no quería entrevistas. Rechazó apariciones, contratos, ofertas. No soy un producto, me dijo. No voy a convertir mi trauma en entretenimiento. Sin embargo, algo sí aceptó. Una semana después, recibimos una carta del juez Ricardo Valdés. Pensé que era una formalidad. Una disculpa vacía. Pero no. Era una carta personal, escrita a mano. Señora Méndez, me equivoqué. No con el fallo, porque era lo correcto. Me equivoqué desde el momento en que subestimé a su hijo por su edad, su acento, su presencia. No lo escuché, no lo vi, solo vi un número más. Y me ha hecho cuestionar todos los otros números que pasaron por mi estrado. Elías me enseñó más en 2 horas que muchos colegas en años. Gracias por criarlo así. Y perdón por no haber sido mejor juez desde el principio. Leí esa carta en voz alta. Elías no dijo nada, pero sé que algo se rompió y algo se construyó. Dentro de él en ese instante, a los pocos días, Elías se inscribió en un curso intensivo de preparación universitaria. Ya no lo hacía por capricho, ni por curiosidad, lo hacía con rabia, con propósito, con la certeza de que cada persona como él necesitaba a alguien como él al otro lado del estrado. Me pidió ayuda para preparar sus documentos. Dijo que quería aplicar a Derecho en la universidad pública, aunque ya le ofrecían becas privadas. Quiero estudiar donde estudian los que no tienen privilegios, me dijo esa noche. Lo escuché hablar por teléfono con otros chicos del barrio. Les explicaba qué hacer si eran detenidos, cómo pedir un abogado. ¿Qué palabras no decir? Montó una cuenta en redes para enseñar derechos básicos. Su primer video decía, esto no es un juicio. Es tu vida. Aprende a defenderla. Meses después, caminamos juntos hasta el campus. Cuando lo vi cruzar la puerta, con su mochila al hombro, sentí el mismo nudo en el estómago que el día de su primer juicio. Pero esta vez no de miedo, sino de esperanza. Porque esta vez, Elías no estaba solo. Llevaba consigo la historia de todos los que no pudieron hablar. Y yo, su madre, no podía estar más orgullosa. Sé que el camino será largo. Sé que vendrán más batallas. Pero también sé que mi hijo aprendió a usar la voz como espada, que ya no lo van a callar. Y que un día no muy lejano, será él quien esté de pie frente a un juez. No como acusado, sino como defensor, como luz, como justicia viva. Porque a veces, la justicia no nace de los libros. Nace del dolor, de la rabia, de una madre que creyó, de un hijo que resistió, y de una verdad que nadie pudo apagar. El primer día de clases, Elías se levantó antes del amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque siempre ha sido así, inquieto, disciplinado, con la mente trabajando más rápido que el cuerpo. Lo vi alistarse frente al espejo, ajustarse el cuello de la camisa, mirar su reflejo con una mezcla de firmeza y duda. Se parecía tanto a su padre en ese momento que me dolió el pecho. Le preparé el desayuno, aunque apenas probó bocado. Le deseé suerte. Pero no me respondió. Solo me abrazó con fuerza antes de salir. A veces me pregunto si él entiende todo lo que representa, para mí, para nuestra gente, para todos los que alguna vez fueron
invisibles en esa misma sala, donde lo quisieron destruir. Esa mañana me quedé sola en la cocina, con una taza de café frío y los recuerdos golpeándome como una marea. Recordé a Elías de niño, sentado en la alfombra con mis libros legales abiertos frente a él, su voz pequeña preguntando cosas que ningún niño de 8 años debía preguntar. Recordé cuando lo defendí ante una maestra que lo acusó injustamente de copiar solo porque sus respuestas eran demasiado complejas. Recordé las veces en que lo vi callar, contener la rabia, mirar al mundo con esa mezcla de inteligencia y tristeza que tanto lo define. Y entonces entendí, él no estaba estudiando leyes para aprender algo nuevo, lo hacía para formalizarlo, que ya ardía dentro de él desde que tenía memoria. Las semanas pasaron y con ellas vinieron nuevos desafíos. Algunos profesores no sabían cómo tratar a alguien como Elías. Demasiado joven, demasiado cuestionador, demasiado despierto. Los demás estudiantes lo buscaban, querían que les explicara sentencias, precedentes, fallos. Elías se volvió una especie de guía para muchos que, como él, sabían que el sistema no estaba hecho para protegerlos. Una tarde, llegó a casa con los ojos brillando. Había sido invitado a dar una charla en una escuela pública del sur de la ciudad. Quería hablar con chicos de barrios olvidados como el nuestro sobre sus derechos. Esa noche nos cenamos. Pasó horas escribiendo, releyendo, practicando frente al espejo. Me senté en el sillón, observándolo en silencio. Era como ver a alguien construir su destino con las manos desnudas. ¿Y si nadie me escucha, mamá?, preguntó de pronto, con la voz temblorosa por primera vez en meses. Entonces habrá sembrado en silencio. Y algún día alguien recogerá eso y lo hará florecer. La charla fue un éxito. Los chicos lo escuchaban como si fuera un héroe de película. Algunos lloraron. Otros hicieron preguntas que ningún adulto se había dignado a responder. Esa noche, Elías llegó a casa con algo nuevo en su rostro: paz. No la paz de quien ha terminado su camino, sino de quien ha encontrado por fin la dirección correcta. Poco a poco, comenzó a recibir invitaciones a conferencias, universidades, organizaciones de derechos humanos. Su historia ya no era solo la de un chico que se defendió solo. Era la historia de alguien que decidió transformar una herida en propósito. Pero no todo era gloria. Hubo ataques, críticas, amenazas veladas, gente que lo acusaba de creerse más listo que el sistema. Un día, lo encontré en el pasillo, sentado contra la pared, los ojos rojos. No dijo nada, solo me mostró una carta anónima que decía: la próxima vez no tendrás tanta suerte. La rompí en pedazos, sin leerla del todo. Mamá, a veces tengo miedo. Es normal tener miedo. Lo que no es normal es rendirse. Seguimos adelante. Pasaron 3 años. Elías se graduó con honores. Fue el discurso más corto de todos. Dijo: no vine a este lugar para cambiar el sistema. Vine para entenderlo lo suficiente como para romperlo desde dentro y construir algo más justo. Aplaudieron de pie hoy, mientras escribo estas líneas. Mi hijo camina hacia su primer caso real como abogado defensor. Lleva traje, lleva corbata, lleva todos los nombres de quienes no pudieron defenderse. Lleva también el mío. Me mira antes de entrar en la sala. Me sonríe con ese gesto que aún es mitad niño, mitad guerrero. Y yo asiento con la cabeza, como cuando tenía 5 años y me pedía permiso para salir al patio, porque sé que hoy no solo defenderá a un acusado boy. Elías defenderá la idea de que la justicia no puede seguir siendo un privilegio de pocos, que la verdad no necesita corbata ni apellido importante, que a veces lo único que se necesita es una voz. Y si alguna vez dudan de eso, recuerden su historia, porque lo que vivió mi hijo aún le está pasando a muchos. Pero mientras haya alguien dispuesto a hablar, a resistir, a seguir, entonces habrá esperanza. Él ya no está solo. Y yo tampoco. Gracias por ver y comentar. Me encantaría saber desde dónde nos ven hoy. Deja tu ubicación en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Es gratis y ayuda a que el canal crezca. Comparte este video con alguien que conozcas y mira los demás videos del canal. Leo todos los comentarios y estoy inmensamente agradecido por tu apoyo y amabilidad.